Hola, hola retacitos, ¿cómo están? Miren, ya le había mostrado por Instagram esta gallinita que había hecho para mi feria y muchas le había dejado ahí la inquietud si querían que se las enseñaras y muchas me dijeron que sí, así que aquí se las traigo para aquellas que me lo pidieron. Súper sencilla, rápida de hacer, así que está como ideal justamente para la feria o si ustedes se dedican a venderla o porque simplemente a ustedes les gustan las gallinas tanto como a mí. Yo la hice en este tronquito, obviamente que voy a enseñar solamente la gallina, ustedes verán después si quieren colocarlo sobre un tronquito como este o bien lo quieren colocar en un canastito de mimbre, hacerle este nidito que también enseñé en mi Instagram cómo más o menos realizarlo y también yo lo he visto en algunos maceteros, así que también puede ser también una buena opción. También lo pueden utilizar como alfiletero. Yo hice unas más pequeñitas, incluso le puse como unas cuelguitas para colgar. Así que el molde también lo pueden sacar un poquito más chiquitito que este para usarlo como alfiletero o para colgarlas. La medida más o menos terminado de esta gallina es de 10 centímetros, tanto de alto hasta la partecita de su cresta como la parte del ancho. Ya más o menos para que tengan una idea. Y los materiales que yo ocupé son para lo que es el cuerpo de la gallina, tela de algodón, pero aquí perfectamente la pueden reemplazar por cualquier tela estampada en tonos rojos o que tengan aplicaciones de rojo. Ya puede ser no necesariamente completamente rojo, pero también puede tener estos detalles que también la hacen verse bastante linda. Para lo que sería la cresta y el pico, lo hice con tela también de algodón. En este caso, en composé, si se fijan, el tono de fondo es el mismo tono del color del estampado de la tela y el fondo de esta tela es parecido al digamos a las aplicaciones que tiene. Entonces siempre busquen ahí una telita que trabaje como en composé para que tenga un buen jueguito, digamos, el proyecto, ¿ya? Para lo que serían los ojitos, ocupé en este caso hilo perlé, puede ser hilo de bordar o también le pueden aplicar con el hilo de coser si es que no tienen hilo de perlé o hilo de bordar color negro, ¿ya? O bien también le pueden colocar ahí un puntito con pintura las que se manejan en la pinturita, ¿ya? Para lo que sería la cola, ocupé un pedazo muy poquito de cáñamo para darle como ese efecto. Igual lo pueden reemplazar por rafia o algún cordón. También para que le dé como ese aspecto bien rústico. Yo la hice así, bien rústico porque ya tenía pensado que la iba a colocar sobre una base de maderita. Ya, así que bueno, empecemos. Para lo que sería el cuerpo, van a marcar el cuerpo y la parte que es redondeada, esta parte de aquí, que termina igual en punta, pero si se fijan es un poquito redondeada aquí en la parte de abajo, es la parte que va hacia abajo de la gallina. Y la parte más corta de las dos partes de arriba es la de la cola y esta parte de aquí es la que sería en donde iría acá arribita la cresta y el pico, ¿ya? De todas maneras, en el molde dice, ¿ya? Dónde están las posiciones para que más o menos no se pierda. Lo que van a hacer entonces, van a marcar la pieza en la tela que ustedes hayan decidido y van a coser. Van a coser, pero antes de empezar a coser, van a cortar la medida del cáñamo tal como aparece en el molde. Ya el cáñamo viene así como un cordoncito, lo vamos a abrir en todas estas posiciones. ¿Se fijan? Tiene 4 hilos y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los 4 hilitos y los vamos a doblar hacia abajo, ¿ya? Que se junten acá abajito. Luego aquí con hilo de coser o el hilo que ustedes tengan para amarrar, porque esto va a quedar después por dentro, así que da lo mismo. Vamos a cortar un poco de hilo y vamos a doblar un poquitito en la parte de acá abajo. O sea, no vamos a doblar, perdón, vamos a envolver para hacer un nudito, ¿ya? Ahí.
colocamos ahí, anudamos, y esto es más que nada para que no se nos corre al momento de coser, ¿ya? Ahí. Cortamos entonces esto excedente. No es necesario cortar aquí tal cual porque tan apegado, porque si no de repente se les puede incluso desarmar lo que cortaron, ¿ya? Y luego vamos a cortar un poquitito los excedentes. Entonces más o menos eso. Nos queda, si quieren saber más o menos la medida hacia afuera, es menos que esto, pero vamos a ponerle más o menos unos 3 centímetros, ¿ya? Me queda un poquito más, pero tiene que ser más o menos eso porque después yo voy a coser un poquito más acá de los 3 centímetros desde aquí a acá, ¿ya? Desde aquí a acá, ¿ya? Y lo vamos a posicionar entonces en la parte donde yo les dije que iría su cola, que sería en esta partecita de acá, ¿ya? Entonces lo voy a introducir hacia adentro. Voy a levantar para acomodarlo justo ahí en la punta y levanto aquí y me preocupo que al levantar esto quede justo aquí en la posición, en esta posición desde la puntita de aquí hacia abajo, ya ahí lo tienen que acomodar y hacia afuera más o menos. Si se fijan, mire, si yo tomo aquí, tiene que quedar un poquito más acá, si yo tomo aquí el doblo donde está la línea, es eso lo que me queda hacia afuera, ya si se fijan, un poquito pasado desde el borde donde yo marqué, o sea, donde yo amarré, ¿ya? Y luego voy a pasar a la máquina de coser por acá. ¿Por qué coso desde acá y no coso lo que tendría que coser, que es toda esta parte de aquí, aquí y esto, perdón, aquí, toda esta parte de aquí hasta abajo? Porque aquí primero me voy a asegurar que no se me vaya a correr la cola, ¿ya? Entonces me voy a la máquina de coser y ya vuelvo, ¿ya? Ya he pasado a la máquina y si se fijan, si yo voy a dar vuelta aquí, aquí ya está cosida entonces la colita de nuestra gallina, ¿ya? Ahora sí, ya que me aseguré y también se fijan, hice muchas puntaditas aquí en la parte donde iba la cola, el cáñamo, para asegurarme que también con una sola, digamos, pasada de costura no se me vaya después a soltar el cáñamo. ¿Ya? Entonces me aseguré y rematé muchas veces ahí para que quede bien firme, ¿ya? Una vez que ya cosí ahí, ahora sí ya puedo coser hacia arriba y hacia abajo. Entonces me voy a la máquina nuevamente, voy a coser aquí hasta acá. Solamente dejamos abierta esta parte de aquí. Listo, ya cosí entonces toda la parte de aquí, la parte de arriba y del costado. Vamos a cortar entonces aquí los excedentes. Acuérdense siempre de tratar de lo posible de coser con un hilo lo más parecido a la tela que estén ocupando. Aquí la persona que no tenga la tijera zigzag puede hacerle una costura de zigzag, porque la tijera lo que nos ayuda un poquito es a que no se desprenda, digamos, la tela, un poco no se desarme la tela de los costados, ¿ya? Se deshilacha en realidad, esa es la palabra. Ahí, y nos vamos entonces a cortar el costado. Ahí cortamos las puntas. Ustedes saben que siempre las puntas hay que cortarlas, y en las partes donde tenemos hundido vamos a cortar ahí, hacer unos pequeños cortecitos, ¿ya? En la parte de acá abajo van a dejar la misma distancia de un lado que del otro, ¿ya? Yo más o menos lo voy a hacer al ojito, pero ustedes se van a preocupar de medir acá abajo lo más parejo posible, ¿ya? Y vamos a cortar entonces los excedentes. Ahí. Y ahí. Una vez que ya hemos cortado, si se fijan, yo dejé más o menos muy parecido, vamos a tomar la costura y vamos a abrir la tela y vamos a tomar la costura de esta forma, dejando de esta forma la parte de abajo, ¿ya? Esta parte de aquí
tiene que calzar perfecto, tanto la parte de con la costura de arriba como la costura de abajo, ¿ya? Van a abrir la costura o bien lo van a tirar hacia un lado. Si tiran hacia un lado la parte de arriba, la de abajo tienen que tirarla en sentido contrario, ¿ya? O bien lo abren como en este caso, ¿ya? Ahí. Y si yo levanto, esto tiene que calzar aquí perfecto, ¿ya? Ahí. Vamos a colocarle unos alfileres para asegurarnos que aquí quede bien. Ahí. Colocamos uno acá. Y uno por acá. Bueno, acá no es necesario porque nos vamos a ir a la máquina. En la parte de acá van a coser un tanto y luego van a dejar un pequeño espacio de más o menos 2 dedos. Puede ser incluso un poquito menos, ¿ya? Lo ideal es que este espacio que ustedes dejen aquí sin coser, más o menos eso, sea lo suficientemente grande, digamos, el espacio para poder dar vuelta o que a ustedes no les complique el rellenar, ¿ya? Por eso va a depender mucho de cada una. Si les gusta con menos espacio, para después coser puntadita escondida menos, bueno, dejan con menos espacio si no les complica. Y si les complica para rellenar o dar vuelta, dejan un poquito más, ¿ya? Entonces vamos a coser por la orillita desde el borde de afuera hacia adentro 0,5 a 0,7 centímetros, no más que eso. Luego dejamos un espacio y luego cosemos por toda la parte de abajo, por todo hasta llegar a esta parte de acá, ¿ya? Por todo el contorno de abajo, ¿ya? Ya pasé por la máquina toda la parte de abajo y he dejado la parte que va a quedar abierta para que pueda dar vuelta. Ya ahí se fijan, ya cosí, ya incluso ya corté. Y esta parte aquí es la que dejé, vamos a dejarla ahí, dejé abierta. Ya, entonces ahora voy a dar vuelta. Y ahí. Me preocupo que las puntas de toda la parte de la gallina quede bien hacia afuera. La colita, la parte donde va a ir la cabeza, o sea, la cresta y y el piquito también. Entonces ahora me dedico a rellenar, ¿ya? Así tendría entonces el proyecto una vez ustedes dado vuelta. Entonces ahora a rellenar. Una vez que hayan rellenado, van a marcar lo que sería el pico y la parte de abajo, que la otra vez tuve una controversia ahí con el nombrecito, ya se me olvidó incluso, barbilla creo que era, la parte de abajo de lo que está en el pico, ¿ya? Acá está incorporada las dos partes. Bueno, marcan su molde, en esta partecita aquí cortan a ras y luego van a cortar, ¿cierto? Todo el excedente una vez que obviamente han cosido, ¿ya? Ahí. Cortamos la puntita del piquito, un pequeño cortecito ahí en la zona donde queda ahí metido y luego dan vuelta, ¿ya? Ahí. Como el piquito, esta pieza es muy chiquitita, nos ayudamos un poquito, ya sea con un alfiler para sacarlo o con la punta de algo, pero con cuidado para que no se les vaya a romper la tela, ¿ya? Y vamos dando vuelta ahí con cuidadito. Y nos quedaría entonces de esta forma. Aquí también vamos a rellenar y luego ya les voy a mostrar cómo lo vamos a cerrar, ¿ya? Para la parte de lo que es la cresta, lo mismo, marcamos el molde en la tela que ustedes ocuparon para hacer esta pieza y luego cosemos por todo la partecita de arriba. Dejamos abierta la parte de abajo, también cortamos a ras,
lo que es la parte de abajo no lleva margen de costura. De todas maneras, en mis moldes siempre los dice cuando es el corte a ras, ¿ya? A ras significa, si es que alguien no conoce el término, significa que no queda ningún margen de costura, a diferencia, por ejemplo, de los costados de acá arriba, sino que la parte de abajo queda sin ningún margen, ¿ya? Y cortamos aquí un pequeño cortecito en las hendiduras para que esto no se nos quede arrugado al momento de dar vuelta, justo aquí y aquí, ¿ya? Damos vuelta, rellenamos y ya les muestro cómo queda para ir cerrando con costura invisible. Vamos a dar vuelta bien y a rellenar entonces todas las piezas, ¿ya? Ya tengo rellena entonces el cuerpo de mi gallina y así se ve, no cerrado en la parte de acá abajo porque voy a aprovechar esta abertura para luego hacerle los ojos, ¿ya? Así que se los dejamos para el final, ¿ya? Y tampoco rellené lo que sería el pico para mostrarles más o menos cómo rellenar las piezas que son chiquititas. Tengo aquí relleno lo que sería la parte de arriba de la cresta de la gallina y está bien rellenita y si se fijan me queda un poquito sin rellenar, que es el espacio que yo he dejado para dar vuelta a la tela y cerrar con costura invisible. Esto es, miren, más o menos lo que yo doblo para cerrar, ¿ya? Es muy poquito, ¿ya? Obviamente que si se pasan un poquitito tampoco pasa nada, no les va a quedar deforme, igual se les va a notar la cresta, ¿ya? Entonces tomamos de la punta, nos ayudamos siempre con la puntita quizás de la tijera ahí, porque al principio cuesta, tomamos la aguja, en este caso yo voy a ocupar una sola hebra del hilo para que me quede bien cerrada la costura, bien finita me refiero, como voy a hacer puntadita escondida para que no se note, ¿ya? Voy a meter el nudito hacia adentro y voy a ir haciendo puntadita escondida. Entonces, aquí. Ahí. A medida que voy avanzando se me va haciendo más fácil. Al principio tengo que ir empujando un poco la tela hacia adentro porque obviamente que el algodón me lo quiere tirar hacia afuera. Se me abre. Como el algodón se expande, entonces quiere salir. Entonces hay que ir con cuidadito cerrando. Ya me queda poco. Me había arrancado la pieza donde son de repente tan chiquitita. Y aquí sin rematar y sin sacar el hilo, vamos a coser al tiro inmediatamente a la gallina, al cuerpo, ¿ya? Se fijan, hay una parte que es más ancha, que es la parte de aquí, que sería como la partecita que iría adelante, y esta parte que se parece mucho el tamaño a la del medio va hacia atrás, ¿ya? Entonces voy a tomar la gallina y la voy a posicionar muy pegadito a la punta, muy ahí, ¿ven? Ahí. Y vamos a coser puntadita escondida justo por la línea de costura, esta línea de costura que tiene, miren, la cola, esta línea de costura que está arriba, justo por ahí, y en el borde bien pegadito llegando a la esquina, ¿ya? Entonces puntadita escondida, yo voy a hacer primero de un lado, todo este lado de acá,
ahí, vamos cosiendo. Bien, pegadito a la orilla de la línea de costura. Ahí. Y una vez que ya llegamos a la esquinita, al final, ahí se fijan, ve, cosí por todo el contorno. Y si yo lo doy vuelta, aquí está media blanduqueque, blandeque, como quien dice, así como media floja, fufó, no sé cómo le dicen en otras partes, eh, pero bien sueltecito. Entonces aquí lo que hacemos es que nos vamos a ir hacia el otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Vamos a ir haciendo puntadita escondida. Entonces ahora ya nos va a quedar más firme porque va a tener aparte doble puntada y tanto de un lado como del otro. Entonces toda la línea de la costura esta gallina, como les digo, es muy rápida de hacer. Y si de repente quieren llevar como su caballito de batalla, que uno para la gente que se dedica a vender en las ferias o tenerlo dentro de su catálogo, es una buena alternativa porque no se gasta tanto en materiales, es rápida de hacer, entonces el costo de la mano de obra también es bajo y por el tiempo que uno le dedica, ¿cierto?, al proyecto. Entonces siempre es bueno tener un proyecto que sea muy económico para ofrecer, ¿cierto?, a nuestros clientes. Bueno, una vez que terminan aquí, ya pasamos los dos lados, ya quedó bastante firme, vamos a rematar, ¿ya? Entonces rematamos y luego perdemos el hilo en cualquier ladito. Ahí. Entonces nos quedaría ahí. Estamos casi ya finalizando, ya no nos queda la nada misma el proyecto. Tenemos entonces aquí lo que sería el piquito y para eso vamos a sacar, cuando son piezas pequeñas, sobre todo cuando queremos llegar, por ejemplo, a estas partes de aquí tan chiquititas, vamos a sacar muy poquito de algodón, ¿ya? Lo vamos a, como es menos que esto, yo creo que ahí, muy chiquitito, y vamos a tratar de llegar a la punta, ¿ya? Nos ayudamos con la puntita de una tijera, o si tienen algo que termina en punta y que les ayuda también. Esto nos permite que este algodón nos quede justo aquí en la puntita, sobre todo en los lugares que son tan chiquititos. Y lo mismo hacemos en la parte de abajo, de esa parte redondeada, también colocamos un poquito de algodón y nos ayudamos con la tijerita. Una vez que ya hemos hecho esto, podemos terminar de rellenarla, ¿ya? No les recomiendo nunca que llenen con más algodón de golpe de una, porque el algodón, como siempre les he dicho, se expande y una vez que ustedes le colocan, por ejemplo, este mismo algodón a la primera, ¿qué va a pasar? Que en algún momento se va a expandir un poco y va a dejar esa punta, justo la puntita de ahí, sin algodón, o en la partecita de acá abajo, sin algodón, va a quedar como un huequito, un espacio, como que no tuviera nada. Y eso hace que obviamente se doble después la punta o la parte de cualquier espacio que sea pequeño, ¿ya? Por eso siempre es recomendable que cuando vayan a llenar de algodón espacios que son muy pequeños, como las puntas de repente de los proyectos, lo hagan con un poquito de algodón y luego después van rellenando con más, con la cantidad que ustedes quieran de golpe, ¿ya? Pero al principio, en los espacios pequeños, siempre tiene que ser con poquito algodón. Vamos a doblar igual que hicimos con la cresta, ya un poquito hacia adentro, ahí, y lo mismo a este otro lado. Entonces vamos a hacer como una pequeña basta hacia adentro para cerrar. Y luego vamos a tomar la aguja con el hilo
una sola hebra, igual como hicimos anteriormente, y vamos a hacer puntadita escondida. Entonces vamos cerrando con puntada escondida, igual como hicimos con la gallinita. Yo avancé un poquitito mientras aquí mis perros se habían dispuesto a jugar justo cuando estoy grabando. Entonces tenían un bochinche y me permitió parar un poquito la grabación y avanzar un poquitito mientras ellos se tranquilizaban. ¿Ya? Si no, iban a escuchar aquí cómo se ponían a jugar los dos. Entonces llegamos a la parte final y ya tendríamos listo entonces cosido con puntadita escondida toda la parte de atrás. ¿Ya? Lo mismo que con la cresta, nos vamos a cortar el hilo y lo vamos a coser a lo que sería el cuerpo de la gallina, pero en este caso vamos a dejar una pequeña distancia. Ya les voy a dar la medida. Va el piquito lógicamente arriba y lo que sería la barbilla abajo, ¿ya? Entonces lo voy a acomodar más o menos ahí y voy a coser por la misma línea de costura que acá también tienen como referencia, ¿ya? Hay una línea justo de costura aquí, si se fijan ahí. Entonces me guío por esa línea de costura y voy a coser entonces por fuera de la línea, pero muy pegadita a ella, ¿ya? Ahí. Yo lo tengo un poquito doblado hacia atrás porque me es más cómodo coser así, ¿ya? Si lo tengo ahí, de repente me incomoda, sobre todo al principio. Después ya una vez que ya va quedando bien cosida, ya no es necesario tanto tirarla hacia atrás. Ahí. Una vez que ya cosí aquí, me voy entonces a coser por el otro lado. Entonces doy la vuelta y coso entonces por este lado. La medida le voy a dar al tiro la medida para que no tengan que ver toda esta parte y después aparezca la medida. Son exactamente 0,6 centímetros, ¿ya? Entonces desde aquí, desde la punta hacia abajo, 0,6 centímetros. Vamos cosiendo. Y ya una vez que llegamos a la parte de abajo, vamos a rematar. Perdemos el hilo y cortamos. Entonces nos quedaría de esta forma. ¿Ve? Súper rápido, sin tanta complicación. Ahora vamos a colocarle los ojitos. Los ojitos quedan justo, a ver, voy a hacerle el dibujito, el lápiz negro. Ahí. Y ahí. La medida es desde donde termina la punta, esta es la punta, esta es su referencia, hacia abajo, desde la puntita hacia abajo a 1 centímetro, ¿ya? Desde la puntita de aquí hacia abajo a 1 centímetro. Y desde el costado, desde donde está la costura hacia adentro, vamos a tomarla de la misma a 1 centímetro también. Tomé la costura desde la cresta hacia acá a 1 centímetro. Entonces 1 centímetro desde aquí hacia abajo y 1 centímetro desde aquí hacia acá. Ahí dibujan un puntito. Yo, como les dije, le hice los ojitos con
un hilo perlé, que son estos ovillos de hilo, que perfectamente lo pueden hacer también con estos hilos de amigurumi, donde se tejen. La que teja por ahí tiene restos, también le puede servir. Si tiene una lana gruesa, a lo mejor sacarle una hebra a esa lana, también. Hacerlo un poquito más grande. Y vamos a aprovechar, como les dije, la abertura, ¿cierto?, de abajo para irnos hacia arriba con una aguja larga que puedan atravesar. Y nos vamos a ir donde hicimos donde hicimos el ojito. Como les dije, aquí lo pueden ustedes también pintar, la que desee pintarlo, o también colocarle una perlita, si no se le da ninguna de las dos cosas o prefiere hacerlo con una perlita. Ya. Yo saqué el hilo por donde está el punto y pincho ahí mismo en ese orificio, hago un pequeño pespunte, o sea, sacando, no pespunte, sino en realidad sacando la aguja al ladito, muy al ladito. Y una vez que he sacado la punta de la aguja, voy a envolver la aguja con 3 pasadas del hilo. Quiere decir que voy a pasar el hilo 3 veces. 1, 2, 3. ¿Ya? Empujo la aguja hacia afuera sin soltar los hilos, los arrastro como hacia abajo, así de esta manera. Ahí. Y me quedaría entonces el ojito. ¿Ya? Pincho hacia atrás y me voy a ir al lado. Y al lado voy a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces ahí me queda el ojito, perfecto. Y acá lo mismo. Pincho en donde salió el hilo, donde está el hilo, en ese mismo orificio, me voy al ladito, muy pequeño, saco la aguja, envuelvo, ¿cierto?, el hilo 3 veces, 1, 2, 3, tiro la aguja sin soltar los hilos, empujo los hilos hacia abajo para que me quede todo ese nudito y luego me voy a ir de vuelta hacia abajo, ya, ahí mismo donde entré. Aquí se me abrió más de la cuenta la parte de abajo, no quedó bien la costura, así que por eso se me ve tremendo orificio acá. Debería quedarle menos a ustedes, ya, o más también, dependiendo de cuánto hayan dejado ustedes de abertura. Entonces empujamos un poquito para que se vean más o menos parejos los ojitos y me gusta ahí cómo se ve bastante bien. ¿Ve? Y acá simplemente pierdo el hilo aquí mismo, ¿ya? No se va a salir ni se va a perder. Igual de todas maneras, si no, le pueden hacer un pequeño nudito en la parte de la orillita del borde de la tela, ¿ya? Luego vamos a juntar esta partecita de aquí y vamos a hacerle costura invisible para cerrar, ¿ya? Entonces voy a tomar mi aguja, doblo entonces aquí, más o menos siguiendo la misma línea del doblez que venía de la costura a máquina para que me quede parejito, ¿ya? Ya estoy terminando de coser, de cerrar aquí la abertura con la puntadita escondida y ya estaría listo el proyecto. Y ya una vez que llegamos al final, rematamos. Y lo mismo, perdemos la aguja, salirlo en alguna parte y cortamos. Y nos quedaría entonces nuestra gallinita así. Miren qué linda, así solita ya se ve muy muy linda. Y como les digo, como les dije en un principio, yo lo hice en este tronquito, igual lo pueden hacer en unas rodajas de madera, si es que ustedes tienen ahí alguien que les corta maderita o tienen pedazos de madera. Yo lo teñí con tinte para madera en color roble, por si querían saberlo. Le di una vueltecita, 2 vueltecitas con el cáñamo y le hice una moñita y luego le puse aquí un botoncito de maderita. El nidito está hecho de pasto seco. En mi Instagram enseñé más o menos cómo hacerlo, se entiende perfecto, no tiene mayor ciencia.
y le puse unos huevitos ahí de porcelana, porque ustedes saben, o la mayoría por lo menos, que yo también doy clases de porcelana en frío para muñequería. Así que le dio ese toque aún mejor el tema de los huevitos. Pero no se compliquen, igual lo pueden colocar, como les digo, en estos canastitos de mimbre, de esos que se utilizan igual para el conejo, para la Pascua del conejo. Igual les puede quedar muy lindo, o hacerle un nidito ya sea de rafia, también puede ser una opción. Musgo español o musgo esto de los árboles, también esa es una buena opción. Eh, lo he visto, como les digo, en algunos maceteros, puesto dentro del macetero, obviamente que un poco, no todo el cuerpo, y hacia abajo para que el macetero tenga peso le colocan algunos, un poco de cemento, puede ser greda o piedritas si quieren, como para darle ahí peso, y adornar el macetero con alguna moña, o hacerle por ejemplo esto mismo al macetero también le vendría bien. O la pueden hacer, como les digo, imprimirlo, el molde, bajarle el porcentaje y hacerlo un poquito más chico o de este mismo tamaño si lo prefieren, para hacer como cuelguitas. Pueden ponerle tres, una, como ustedes gusten. O también estaba la opción, como les dije, para utilizarlo de alfiletero, y yo los coloqué en unos, hice unos más chiquititos y los coloqué en estos, como simulando los carretes de hilo, y lo coloqué igual arribita, y también le puse un poquito de, en este caso le puse musgo español y puse la gallinita arriba. Entonces quedaron muy lindos como alfiletero. Así que tienen muchas opciones, seguramente a ustedes se les van a ocurrir muchas otras más, así que espero que puedan hacerla, vean lo fácil y rápido que es. Y bueno, ahí me dejen obviamente su like, y si no están suscritas, invitarlas a que se suscriban para que así yo cada semana les traiga un nuevo proyecto. Y bueno, déjenme los comentarios que les gustaría, así voy tomando más o menos la idea en cuanto a muñequería, o alguna técnica o algo que les interese. Muchas gracias por verme y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.